Buenos días para todos, que el Señor los siga acompañando en este día. Entonces, después de haber escuchado a los compañeros hacer la oración milagrosista, vamos a recordar. Estábamos hablando acerca de lo que eran las fracciones, operaciones con fracciones, como fueron las operaciones de sustracción y también de adición, pero cuando estamos frente a lo que son fracciones homogéneas. ¿Cuándo sabemos que una fracción es homogénea? ¿Por qué se caracteriza la fracción homogénea? Porque tiene el mismo denominador. Porque tiene el mismo, está hablando el niño porque tiene el mismo denominador, ¿ok? Era lo que decía Juan. Ese es el primer paso que debemos tener en cuenta. Si vamos a aplicar una suma o una adición y tenemos ahí la fracción que se forma, por ejemplo, si aquí tenemos 5 sextos, 5 sextos, ahí tenemos 5 sextos, es la fracción que se forma. Y luego hay otra fracción, aquí está el signo más y voy a aplicar. Tengo otra fracción que viene siendo 4 sextos. 4 sextos. ¿Qué debo hacer? ¿Será que tengo que sumar numeradores? Sumar numeradores y quedaría numeradores. Numeradores, sumar los numeradores. En este sumar caso. los numeradores y después dejar el mismo denominador. Ok. Señor, quedaría 9 sextos. Espérate un momento. En este caso, Luis, ¿cuáles vienen siendo los numeradores de esa fracción? Luis. ¿Qué dice Luis? María José, ¿cuáles vienen siendo los numeradores? María José, en las fracciones. ¿Cuál viene siendo, Mariana? 6 y el 6. El 6. ¿Está de acuerdo, María Fernanda, que los numeradores vienen siendo el 6? No, señor. El 5 y el 4. El 5 y el 4 son los numeradores, son los que están en la parte superior, son los numeradores. Ahora sí, entonces debo aplicar el proceso que es sumar 5 más 4. ¿Cuánto me da eso? 5 más 4, ¿a qué es 9. igual? A 9. A 9, señor. 9. Y la fracción que se viene formando en este caso, 9 sextos. 9 sextos. Vamos a pasar aquí la línea para que se puedan ubicar. La fracción nueva que nos forma es 9 sextos. Eso lo habíamos hablado en la clase anterior. Lo mismo debemos aplicar cuando estamos frente a una sustracción. Si en este caso tengo 8 tercios, 8 décimos, menos 5 décimos, menos 5 décimos. ¿Qué debo hacer? ¿Será que tengo que restar los Hay que restarle denominadores? al numerador. Señor, se restan los numeradores. Se restan y se coloca el mismo denominador. En este caso, la fracción que sale, ¿cuál sería? Acá no vaya a hablar Carla ni Juan. Vamos a escoger a otro estudiante. En este caso, ¿cuál es la que se forma, Roy? ¿Qué fracción se forma? 3 décimos. 3 Décimos. Ok, muy bien. 3. Esa es la que se forma.
Hasta ahí habíamos hablado de esto en la clase anterior, que estábamos frente a fracciones homomorfas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las fracciones, pero ya cuando estamos aplicando fracciones con denominadores diferentes. ¿Qué debemos hacer cuando estamos frente a una fracción con denominador diferente? En la suma, en la multiplicación y también en lo que es la división. Primero vamos a hablar un poco acerca de la división, de la multiplicación en este caso, cuando estamos también frente a denominadores iguales. Entonces vamos a hablar un poquito, van haciendo también enseguida ejercicio. Comienza Elizabeth leyendo lo que tiene en pantalla adelante, para que lo puedas ver, Elizabeth. Multiplicación de una fracción. Para multiplicar fracciones se operan los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Aquí porque estamos frente a denominadores que están iguales y nos dicen acá que para multiplicar una fracción se operan los numeradores entre sí y los denominadores también entre sí. O sea que debo multiplicar el numerador por numerador y el denominador por el denominador. En este caso, cuando multiplico 3 por 1, ¿a qué es igual? Es 3. Y cuando multiplico 4 por 4, ¿a qué es igual? 16. Y entonces la 16, ¿cuál es la fracción que se forma? 3/16. 3/16, sí. Muy bien, Roy, muy bien. Esa es la fracción que se forma hasta el momento. Debemos recordar que siempre que sea posible debemos simplificar la fracción obtenida de una operación con fracción. Cuando nos dicen simplificar, ¿a qué se refiere simplificar? ¿A qué se refiere simplificar? Multiplicar. No. Sacarle mitad. Dividir o simplificar, ella dice sacarle la mitad, pero a veces no es que tienen todos los números, no tienen mitad. Hay veces que estamos simplificando, sacando la tercera, sacando la cuarta, la quinta, porque todos los números no tienen. Entonces, vamos a hacer esta que dice para multiplicar 4 por 3 séptimos. Representamos el 4 como la fracción. Y luego multiplicamos. Y luego multiplicamos. Aquí le agregan, porque obviamente que no tenemos acá el número que está en rojo, es que lo estamos observando ahí, se le agrega el 1 para completar en ese momento la fracción y poder realizar. ¿Qué dice Caro que levantó la mano? Buenos días, señor. Buenos días. La fracción que se forma es 12 séptimos. Ok. Entonces, ¿qué debemos primero hacer? Multiplicar los numeradores. Numeradores. 4 por 3. Y coloco el número dentro del cuadro. Luego, la fracción que se va a formar es cuando ya multiplico los denominadores. En este caso, 1 por 7, que es igual a 7. Por eso ella decía que la fracción que se formaba era 12 séptimos. 12 séptimos. Vamos a ir con otra multiplicación. Coloquen ustedes el ejercicio. Vamos a compartir acá la pizarra, pero ustedes también tienen que ir compartiendo pizarra los que están en computador. Vamos a ir colocando la siguiente fracción, que va a ser de multiplicación. 4 novenos. 4 novenos.
Vamos colocando 4/9. Ya. Cuatro noveno por 5 sexto. Por 5 sexto. Entonces, 4/9. Fue el primero que dicté, 4/9. Por 5. ¿5 qué? 5 sextos. Ok, por 5. Entonces ahí hice la operación. Espérate un momento. Por 5 sextos. ¿Qué debo hacer ahí en ese caso, María Fernanda? ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿Qué hiciste tú, María Fernanda, primero? Multiplicar los numeradores. Multiplicaste los numeradores. ¿Cuánto te dio? 4 por 5. ¿Cuánto te dio? María Fernanda, 4 por 5. ¿Qué dice Andrea? 7, señor. Pero no puedes hablar después que ya se le da la palabra a otro, porque yo me canso de decirte María Fernanda, y no dices nada. Entonces, cuando ya se le da la intervención a otro compañero, es que abres, tenemos ya que respetar. ¿Cuánto, Andrea? Señor, 20, 54 avos. 20, la fracción que se forma es 20. Dice Andrea, 54 o 56, Andrea. 54. 54. ¿Está de acuerdo, Charo? Que esa es la fracción que se forma. Sí, señor. 9 por 6, 54. Ok. ¿Está de acuerdo, Mariana? ¿Por qué tú dices que la fracción que se forma es esa, Mariana? Podemos multiplicar numerador y denominador. Ok. ¿Será que nosotros podemos seguir simplificando? Como simplificar es cuando ya uno no pueda más. Ya hasta ahí llega, que no tiene ya para sacarle mitad, no tiene para sacarle ya cuarta ni tercera, ya hasta ahí queda el número, ya lista la fracción. ¿Será que esta fracción que se formó la podemos simplificar? Vamos a hacer el ejercicio. Sí, señor, ni se puede simplificar. Bueno, lo primero que debemos hacer es, cuando vamos a simplificar, es colocar los números 20, en este caso comenzamos con el número 20, pasamos una línea en el número 20, una línea de forma vertical hasta abajo la línea. En este caso dejamos la línea. Luego, ¿qué vamos a hacer? Debemos ir buscando si tiene mitad o no tiene mitad. 20 tiene mitad. 20 tiene Sí, mitad. señor. Señor, sí tiene mitad. Sí, tiene mitad. 10. Uno por 10 uno va a hablar. El 5. que quiera hablar tiene que levantar la mano. No van a estar abriendo los micrófonos porque todos quedaron con la Sí, mano señor. levantada. Carla, El 10 tiene mitad, es 5. mitad de 10, ella dice, es 5. ¿Está de acuerdo, Carol, con lo que dice Carla? Señor, sí, Ok. que 10 sí tiene mitad, pero el 27 no tiene mitad. Nos vamos por partes. Entonces, la mitad. Pregunto ahora, Charo, ¿el 5 tiene mitad? No, señor, tiene quinta. Tiene quinta. Muy bien, ella enseguida dice, no tiene, tienes quinta. Ok, quinta de 5, ¿cuál es, Charo? ¿Cuál viene siendo, Charo? 1. 1.
1. Muy bien, entonces hasta ahí vamos de que estamos simplificando. No, 1 ya lo dijo, no hay necesidad de repetir. Ahora vamos con el número 54. 54 tiene mitad María Fernanda. ¿Tiene mitad María Fernanda el número 54? No abres el micrófono sino a la persona que se le está preguntando. María Fernanda, no te escucho. ¿Qué dice Brenda? Si tiene mitad, señor. Entonces, mami, pero habla duro así para que se pueda escuchar. ¿Cuál es la mitad de 54? ¿Cuál es, María Fernanda? La mitad de 54. Ella, 44. ella dice que es 44. Si nosotros tenemos, y realizamos acá la operación enseguida para ir aclarando, si nosotros tenemos 54 y lo dividimos entre 2, tengo que buscar en la tabla del 2 un número que multiplicado, porque debo tomar primero es el 5, un número que multiplicado por 2 me dé 5 o se aproxime. En ese caso, ¿cuál sería el número ideal? El 2, señor. El 2. Cuando tú multiplicas, María Fernanda, 2 por 2 es igual a ¿qué? A 4. Ese 4 tú se lo vas a restar ¿a quién? Al 5. Usted realiza la operación y le resta ese 4, lo que te había dado el resultado. Y cuando usted resta 5 menos 4, ¿cuánto te queda, María Fernanda? ¿Cuánto te queda, María Fernanda? Tienes 5 mangos y te comes 4. 1. Ojo, porque no se saben algunos las tablas de multiplicar. Te queda 1. Bajo el 4, porque hasta ahí no ha llegado la operación. Bajo el 4 que está acá, Bajo el 4 y se convierte la fracción en 14. Tengo ahí 14. 14 entre 2. Tengo que buscar un número en la tabla del 2 que multiplicado por 2 me dé 14 o se aproxime. ¿Cuál sería el número, Juan Colón? ¿Qué número es en la tabla del 2 que multiplicado por 2 te dé 14 o se aproxime a 14? 6, 7. Dice 7. ¿Cuánto es 7 por 2? 14. Es 14, Juan, 14. Entonces, ese 14 tú le vas a restar. Tienes 14 mangos y te los comes todos, los 14. ¿Qué te queda? Cuando tú te comes todo, ¿qué te queda, Juan? 14 menos 14, ¿a qué es igual? Juan Colón. 0. A 0. Es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, ¿cuál viene siendo la mitad de 54? ¿Cuál viene siendo ya después de haber hecho la operación? Entonces, ¿cuál es la mitad de 54? 27. 27. 27. Lo que nos da en el cociente, este es el cociente. Lo que nos da en el cociente es lo que nos está diciendo a que equivale la mitad de 54, entonces colocamos es 27. Pregunto, ¿27 tiene mitad? No, señor, Tiene tercera. Tiene tercera parte, pero ¿cómo lo va sabiendo Carla? Porque es que no puede estar Juan ahí. Todos tienen que estar haciendo en el proceso. Busquen una libreta y van sacando. ¿Cómo sabe ella que no tiene mitad? Porque ella dice, bueno, yo puedo dividir el 2 entre 2, pero el 7 me va a sobrar. Y para que pueda tener mitad o pueda tener tercera o cuarta, no me debe quedar nada. Entonces ella dice, si le voy a sacar la mitad, me queda. Me voy con el 3. Ella dice, tiene tercera.
¿Cuál es la tercera parte de 27? Señor, la tercera es 9. Es 9, porque ¿qué es lo que hace ella? Divide 27 ¿entre quién? ¿Entre quién? Entre 3. Y ella de ahí llega a la conclusión de que es 9. 9. Ahora pregunto, ¿9 tiene mitad? No, señor, tiene tercera parte. Que es 3. Tiene tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 9? El 3. El 3. Pregunto, ¿el 3 tiene mitad? No, señor. Señor, tiene tercera. Tiene Tercera que es 1. Tiene tercera que es 1. ¿Ah? Entonces, fíjense que hemos simplificado. Entonces, ¿cómo quedaría la fracción ya total de haber después simplificado el número 20, la fracción 20, 54avo? ¿Cómo quedaría la fracción que se forma? Si debo tener en cuenta que debo tomar lo que me queda de resto para armar la fracción. Ya como no puedo más simplificar el número 20, entonces quedaría 0. Y ya el 54 no se puede simplificar más, ya quedaría lo que me quedó de resto. ¿Qué me quedó de resto en el número 54 después de haber simplificado? El 1. El 1 en este caso así, pero ahora no vamos a llegar. Ahí no hemos terminado. Tenemos que ver los números que tenemos acá, como les decía en la clase anterior. Tomo los números que fueron del 20, en este caso el 2, que fue el primero. Miren lo que está acá. Acá tomo por 2 por 5. Y ahora tomo los que fueron de 50. Paso la línea. ¿Cuáles fueron los de 50 que obtuve? El 2, el 3 y el 5. ¿Es o no es? Hasta ahí. ¿No lo llevan? Esos son los que hemos tenido. Déjenme subir aquí un poquito para que puedan visualizar. Bueno, voy a borrar, no me vayan allá los que van copiando, ahora me dicen para borrar aquí porque se me va todo. Ahora sí, los números que teníamos cuando estábamos simplificando, o sea, a la derecha del 20, ¿cuáles eran? 2, ¿qué más? Al lado del 20, miren los números que tenían. 2, 5. 2, 5. 2, 3, 2, 10. 3, 2 y 5, señor. Vamos un momento, a ver, Carla, ¿cuáles eran los números que teníamos cuando estábamos sacando la simplificación del número 20? Cuando decíamos... Los números eran 2 por 2 por 5. Por 2. Ahora sí, se escucha mejor, pero cuando todos hablan, no se escucha. Eso eran los del 20. ¿Y los del 50 cuáles eran? Señor, los del 54 eran 2 por 3 por 3 por 3. Por 3, por 3, por 3. 3 veces 3. Sí, señor. Ok. ¿Qué nos dicen o qué es lo que debemos hacer cuando estamos frente Multiplicar, señor. Pero antes tenemos que hacer algo, tenemos que tachar. ¿Cuál es el de los que están ahí, tanto en la parte que está representando ahora como si fuera numerador y denominador, que se repite? ¿Qué se repite? ¿Cuál es el número que se está repitiendo? El 3. No, que aparece. En la primera es el 2 y en la segunda es el 3. Pero ¿cuál es el número común que vemos tanto arriba como abajo?
El 2, señor. El 2. 2. Entonces debo tachar el 2 acá y el 2 que está acá. Y comienzo a hacer la operación. Entonces, si yo quito un 2, vamos a quitarlo. Y acá lo quito porque no, acá tengo que tacharlo. Y quito esto. Entonces, ¿cómo quedaría? 2 por 10, 2 por 5, que es igual A 10. 10. a 10. Así, señor. A 10. Y 3 por 3, ¿a qué es igual? A 6. Y 6 por 3. No. A 9. 9 y 9 por 3, ¿a qué es igual? 27. 27. A 27. A 27. Entonces la fracción que ya tenemos aquí conformada, ¿cómo se lee? 10 27avos. Muy bien, muy bien. 10 27avos. Ahí simplificamos y después que ya simplificamos, tomamos los números, pero tenemos que ver cuál es el número común que aparece en ambas simplificaciones de las que habíamos realizado. Es lo que debemos tener en cuenta. Ok, a eso es en cuanto a la multiplicación. Señor, ¿Sí? yo tengo una forma más fácil de simplificar. Bueno, vamos a escuchar a Caro porque aquí hay que compartir. Adelante, Caro. Señor, pase. Número. Y comienza a ser 3 por 7 es igual a 21. Y multiplica 4 por 5 es igual a ¿qué? A 20. El recíproco de lo que nos hablaba la compañera es que se toma, pero de la segunda, siempre de la segunda, acá en este caso, división. Miren, aquí en este caso tomamos las posiciones porque el 4 quedó ahí en la misma posición que viene estando como denominador. Tomamos en cuenta la segunda fracción, fue la que cambió. Ahora vamos a aplicar un ejercicio de cuando es de división, que la vamos a convertir. Entonces alguien regala una fracción, vamos a compartir la pizarra. Señor, 5 séptimos. Bueno, vamos a escribir todo lo que Carla acaba de decirnos. Carla acaba de regalarnos una fracción que es 5 séptimos. 5 séptimos. María Alejandra, regálanos otra fracción. Allá a ustedes les sale, ¿cómo? 3 cuartos. 3 cuartos. Ya ella dijo, Dana, vamos a respetar. Ya la compañera acaba de decir 3 cuartos. Vayan haciendo ustedes también el ejercicio. Aquí debe ir el signo entre, porque es una división. Es una división. En este caso, voy a colocar aquí. A ustedes les debe aquí aparecer allá diferente. Aquí este es el signo entre. ¿Qué debo hacer ahora? Si me están diciendo que debo cruzar o debe ser inversa, debo tomar los recíprocos de la segunda fracción. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice acá la compañera Chari? ¿Qué debemos hacer, Chari, ahora? ¿Qué dice Ernesto? Pasarla por multiplicar. Pasarla para multiplicar. ¿Y cómo te quedaría a ti? ¿Cómo harías ahí, Ernesto, para pasarla a multiplicar? ¿Qué números deben estar? Señor, 5 por 3 igual a Un momento que el que tiene la palabra es el niño Dana. El que tiene la palabra es Ernesto. Entonces, escuchamos a 5, Ernesto. señor. Ernesto dice 5. Ajá. 5 séptimos. 5 séptimos. 4 tercios. Espérate ahí, vamos aquí. 5 por 4, le escucho a él, ahora pasamos acá, él dice que queda así de la siguiente manera. 7. Señor, 4
Señor, son 4 tercios y 5 séptimos. Ahí está, ahí la tienes, 5 séptimos y 4 tercios. ¿Es así? ¿Así les quedó a todos? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a aplicar lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar. ¿Qué hizo Ernesto? Ernesto primero cambió los recíprocos. Miren, él los cambió de posición. El 3, él lo pasó a que fuera denominador. Y el 4, él lo subió a que fuera numerador. Ahora aplicamos 5 por 4, ¿a qué es igual? 20, señor. A 20. Señor. 20, señor. Ok, 20. Muy bien. Y ahora, 3, 21. y 7 por Para que 3. Dios sea 20, 21 horas. Ok, ahí está. Ahí nos dio esa operación. Listo. Y eso quiere decir que ahí aplicamos enseguida multiplicación de fracciones y al mismo tiempo enseguida hicimos división. Y así pueden ir practicando. Ahora vamos a ver cómo será. Voy a escuchar aquí. Ya se convierte en una fracción. Deja de ser fracción heterogénea para convertirse en una fracción homogénea. Para sumar y restar dos fracciones heterogéneas, poseen distintos denominadores. Claro está que ustedes lo tienen claro. Bueno, en este caso, es necesario calcular primero el mínimo común múltiplo de los denominadores, con la finalidad de amplificar la fracción y convertirla en homogénea. Por eso cuando Caro, que era la que más iba explicando, que la escuché al final ella llegó a una fracción y todos fueron llegando. Charo también, Mariana y todos los que fueron participando, Carla, a una fracción homogénea. Ellos sin saber que estaban frente y estaban convirtiendo enseguida una fracción heterogénea a una homogénea. Aquí tenemos el ejemplo de una fracción. Estas fracciones aquí las tenemos y son heterogénea, 1/6 más 3/4. Ustedes dicen, señor, se multiplica. Nosotros lo multiplicamos en cruz. En cruz. Bueno, acá, ¿qué hacemos? Tenemos aquí frente algo muy diferente. Busco primero el mínimo común múltiplo. O sea, tomo los denominadores que viene siendo el 6 y el 4. A esos dos les voy a buscar el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar el 6 por 1 y voy agregando 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24 y 6 por 5, 30. Luego tomo el 4 y hago también el mismo proceso. Busco 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, y así sucesivamente, 4 por 6, y ahí voy porque los puntos suspensivos me están indicando que continúan. Luego comparo y miro el mínimo común múltiplo por descomposición simultánea, que era aquí, cuando empezamos nosotros a buscar. Mitad de 4, 2, miren que aquí está. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1, porque 2 tiene mitad que es 1. El 3 no tiene mitad, tiene tercera y viene siendo aquí el 1, que hasta ahí llega. ¿Qué tomamos? Los números que son comunes, tanto al 4 como al 6, que son comunes en la división. Entonces es 2, que es los resultados que tenemos aquí de este lado, por 2 por 3, y eso es igual a 12. Aquí tomamos, colocamos el 1, tomamos de aquí el número 2 y armamos la primera fracción, otra fracción. Tomamos el denominador en este caso, que es el 6, lo tomamos y tomamos por el número 2, más
más, que en este caso del 3 por 3, o sea, de lo que nos dio aquí, y el denominador que teníamos que era 4 por 3. ¿De dónde sale el 3? Aquí lo tenemos en la operación acá donde realizamos cuando estábamos sacando el mínimo común múltiplo. Ese es el que se agrega. Entonces sí, comienzo a desarrollar mi operación. Comienzo a hacer la operación. Multiplico. 1 por 2 es igual a ¿qué? A 2. Aquí sale el 2. De aquí sale el 2 cuando usted multiplica 1 por 2. ¿De dónde te sale el 12? Cuando tú multiplicas 6 por 2. 6 por 2 es igual a ¿qué? A 12. Cuando usted multiplica 3 por 3 es igual a ¿qué? A 9. Y cuando multiplicamos 4 por 3 es igual a 12. Ya aquí, estas fracciones se han convertido en fracciones que se han convertido. ¿Quién me dice en qué fracción? Homogénea. Homogéneas porque tienen el mismo denominador, ya son fracciones homogéneas. Entonces sí, comienzo a hacer ya después mi operación normal, que es una suma. 2 más 9 es igual a 11 y tomo el mismo denominador, en ese caso que es el 12. ¿Ya? Pero ustedes pueden utilizar las dos, las que usted considere que le es más fácil. Ahora, apliquen ustedes ese mismo ejercicio de la forma como ustedes lo vienen presentando y vamos a ver si les da. Así como ustedes decían, señor, se multiplica en cruz, tomemos que la primera fracción es un sexto más 3/4. A ver, vamos a ver cómo les queda a ustedes con el método que tienen de aplicar. Y comparamos si al final les da el mismo resultado. Y 4 y 6 por 3, 18. Y eso lo sumé. Y sumé. Y entonces esto me dio, por lo que el denominador, 24. Y ahora sumé 18 más 4 que me dio 22. Y por eso coloqué aquí. Y mitad de 22, 11. Y mitad de 24, 2. Y entonces la fracción queda 11 doceavos. Ok, y ahí está también, le dio el mismo. Un sexto más 3/4. Entonces, el signo se cambia aquí. Crucecita. Aquí primero multiplico 6 por 4. Me da 24. Aquí multiplico 1 por 4 que me da 4. Multiplico 6 por 3 que me da 18. 18. A 18. Y sí, ahora debes ¿qué hacer? ¿Qué vas a hacer con el 4 y el 18? lo voy a sumar. ¿Y cuánto te da? 22. Ok. 24. ¿Y a qué es igual? 20 a 20
¿A qué es igual eso? Roy, estás observando de que no es que vas a multiplicar aquí después en el segundo paso. Mira que, porque tú hacías era una multiplicación y por eso era que te daba 60, te daba otro valor diferente a ellos. Ellos aquí lo que hacen es que suman 4 más 18, que le da 22. Luego comienzan a sacar, a simplificar la fracción que obtuvieron. En este caso, Andrea va a hacer cuánto le da la fracción, que el otro paso fue el que hiciste, Andrea, o simplemente te quedó ahí en 22, 24. Saqué la mitad. Ajá. Saqué la mitad y el resultado fue 11, 12. 12avo. Escríbelo ahí porque ahora no te va a dejar, que ya moviste, saliste de donde estabas. Ahora escríbelo ahí. Escribe la fracción ahí, no importa porque ya te saliste de allá del círculo. 211, la fracción que se arma la nueva. No, mami, es 11. Coloca el número 1, los dos 1. Señor. Número 1. Escríbelo ahí, 11. Ajá, la fracción que se coloca, la que se arma. 11 doceavo. Y es una fracción, ahí tenemos una fracción que además es propia, porque si se dan cuenta también el numerador es menor que ¿quién? Que el denominador. Y también es fracción, además de convertirse en una fracción homogénea, también una fracción propia. Ok, Andrea, muy bien. Aquí la parte que tenemos es un cuarto y nos dicen el número era desconocido, no sabíamos cuál era el número y nos daban que era igual, aquí nos proyectaba igual a 25 medios. ¿Por qué es el 50? ¿Por qué es el 50? Tengo una forma de hacer esto. ¿Cómo sé yo que el número que va aquí es el que, o este número entero es el que debe ir? Porque si yo quito esta fracción acá, obtengo aquí enseguida automáticamente una fracción mixta con este entero que tengo. Este es un entero. Tomé el 4 y lo multiplico por el número que ya me dieron, que en este caso era el 25. Que en este caso era el 25. Cuando nosotros multiplicamos, vamos a ir haciendo enseguida la multiplicación. 4 por 25, ¿a qué es igual? Vayan haciendo. ¿A qué es igual? 4 por 25. 100. 100. Y tomo el denominador, en este caso que ya lo tengo que es conocido, que es el 2. Si yo divido 100 entre 2, ¿a qué es igual? 50. A 50, entonces 50 es el entero, de ahí vayan corrigiendo, 50 es el entero que nos sale. Ahora aquí hay una clave para que usted no tenga, porque aquí nos tocaría a usted empezar con el 1 y mirando con el 2, pero hay una clave. Si la división, cuando estamos frente a una división, ¿cuál es la operación inversa de la división? ¿Cuál viene siendo la operación inversa de la división? Multiplicación. Multiplicación, muy bien, multiplicación. Entonces, ya con eso, nosotros no tenemos que estar buscando, colocando el número 1, ay, no me da, porque tardaría usted más en hacer. En cambio, usted dice, ah, sí, me están dando una división, pero la debo llevar, debe darme un número entero, tengo que hacer una multiplicación. ¿Cómo tengo aquí el número 80? El 80 es un entero. Si yo aquí
cada vez que esté frente a un entero, lo único que tengo que hacer es agregarle una línea y le agrego un denominador, pero no denominador cualquiera. Tiene que ser siempre 1, el número 1. Siempre tiene que ser el número 1 cuando estamos frente a un entero. Entonces comienzo a hacer mi operación. En este caso, como es inversa a la división, una multiplicación. ¿Qué multiplico? El 2 por el 80. ¿Cuánto me da 2 por 80? Señor, es el 2 por el 32. Espérate, no, espérate, Caro, que de ahí vamos a sacar el 32. Nos da 160, dice Elizabeth, nos da 160. Y Sí, si, señor. ok, Señora, 160. 160. Si yo divido ahora ese 160 entre 2, entre 5, perdón. Si yo multiplico ese 160 entre 5, ¿cuánto nos da? 32, señor. ¿Nos da cuánto? 32, señor. Ahí está. ¿Y saben de dónde salió? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos aquí? Aquí como estaba ustedes no lo conocían. Ustedes no conocían este número. No, ustedes desconocían el número 80. Ustedes solamente conocían la fracción 2/5, que era igual a 32. Que era igual a 32. Pero en este caso, hicimos aquí, fuimos buscando un número, íbamos por 1, por 2. Ahora, de esa manera ustedes pueden comprobar que 80 es igual a 32. O sea, 2/5 de 80 es igual a 32. Señor, vuelvan a explicar. Bueno, Juan, te vuelvo a repetir. Aquí en este caso tú tienes 2/5. Tú no tienes el 80. El 80 no lo tienes. Si miras en tu libro, en tu ejercicio, tú no lo tienes. Nada más tienes el número 32. El número 32. Aquí en este caso yo fui colocando números, fui buscando con el 1 y después iba multiplicando y iba dividiendo, pero decía, no me da, tengo que ir aumentando, tengo que ir aumentando. Entonces, a medida de que iba aumentando, encontré el 80. Y yo dije, si multiplico el 80 aquí, viene siendo el entero. Pero para multiplicar debo colocarle el 1. Siempre que tenga un número entero, el único denominador que debo agregar es 1. 1. Y comienzo a hacer mi multiplicación de forma lineal. O sea, multiplico el 2 por el 80 y luego multiplico el 5 por el 1. Y lo que me dé lo voy a dividir. ¿Qué fue lo que hicimos? Esto, Juan. Déjame y te coloco otro aquí. Teníamos 2 por 80. ¿Cuánto te da, Juan, David? 2 por 80, ¿a qué es igual? Multiplica. Multiplica, Juan. ¿Cuánto te da? Ojo, porque tenemos que sabernos las tablas de multiplicar. 160 te da 160. Ahora, esto es lo que tú obtienes al multiplicar el 2 por el 80, pero todavía no te da el resultado que es 32. Ahora tú vas a multiplicar el 5 por el 1, ¿cuánto te da? 5 por 1. 5. Te da 5. 5 por 1 es igual a 5. Tú lo vas a dividir, ese número que se formó, la división que tienes ahora aquí. Aquí donde te dio el 5, en esta parte divides 150 entre 5. Otra manera es que si yo no tengo aquí el 80, lo quito. Yo quito el 80, como es el desconocido, y me están hablando de división, y lo inverso a la división es la multiplicación. Multiplico 5 por el número que ya tengo que me han dado, que es 32. Multipliquen 5 por 32, ¿cuánto les da?
160, señor. 160. 160. 160. Y ese, 160. bueno, y el 160 lo multiplico, lo divido entre 5. El 160 lo divido entre 5. Sigue entre 2. 32, señor. Me dan 32. 160 lo divido entre ¿qué? ¿Entre 2 o entre 5? Entre 5, señor. No, entre 5 no, entre 2, entre 2. ¿A qué nos da? ¿A qué es igual? ¿Ok? Señor, 80. Y ahí tienen el número y no tienen que hacer como hacer. Ay, voy a ir multiplicando primero el 5 por el 1 y después voy a dividir. Voy a ir. Señor, y los otros que ya los tienen. Entonces vamos a ver el otro para ver cómo les queda. Vamos a ver con otro. Vamos a borrar Señor, por ejemplo, el B. el B. Vamos a hacer el B. Vamos a borrar todo aquí. El B dice que 10, un medio de 3 quintos. Ah, porque ese fue más fácil. Ese sí lo tenemos claro que un medio, como ya ahí estamos frente a qué, a una multiplicación. Que se multiplica denominador y denominador y numerador por numerador. Ajá, se multiplica el numerador por el numerador y el denominador, en ese caso por el denominador. Ahí teníamos un medio de 3 quintos. De 3 quintos. ¿A qué es igual? Señor, es igual a 3 décimas. ¿Por qué llegaste a la conclusión de que es igual a 3 décimos? ¿Qué hiciste, Carla? Porque multipliqué 1 por 3 y 2 por 5. 1 por 3 es igual a 3 y 2 por 5 es igual a 10. Numerador por numerador y denominador por denominador. Ok, muy Señor, bien. el último ya se la puedo decir que 3 quintos de 5 octavos. El resultado me da 15 cuarentavos. Señor, ya yo hice el D. Porque yo multipliqué el 3 por el 5 que me dio 15, el 5 por el 8 que me dio 40. Ahora el D que lo estaba explicando Carol. Señor, a mí me dio 15 cuarentavos. ¿Por qué? Porque yo multipliqué el 3 por el 5 que me dio 15. Y el 5 por el 8 que me dio 40. Entonces el resultado es 15 cuarentavos. 15 cuarentavos, ella le dio. Así le dio a los demás. Vamos a ver quién lo hizo diferente o no lo han realizado. Señor, a mí también me dio. Bueno, Señor, sí, ya yo lo hice y me dio también. ella le Señor, dio. No, señor, le voy a decir algo. Yo Espérate no un momento, entiendo- deja que ellas terminen y ahora se te vuelve a explicar.